Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos una vez más. Sean todos bienvenidos en este momento de culto que tenemos en las casas. Cuando cantábamos estaba reflexionando de cómo Dios no busca templos hechos de mano. Se han hecho templos grandes que de alguna manera pueden servir, pero para Dios eso no tiene gran valor si el corazón está lejos de Él. Él mismo lo dijo saliendo del templo, que no quedaría piedra sobre Él, porque Dios no busca, no es un fin en sí mismo. Dios no busca templos hechos de mano. La Biblia dice que el templo ahora son las piedras vivas, los que aman a Dios. Y Dios está en la sencillez. Y es interesante que hoy día domingo las redes sociales van a estar llenas de predicación que todas prácticamente se hacen por las casas. Y me recuerda cuando el Hijo de Dios nació allá en Belén, nació en una casa, en un establo, y no nació en un templo. Y ahí estaba sucediendo lo más grande que la humanidad haya podido recibir, que es el regalo de Dios. Y nadie se dio cuenta prácticamente en Jerusalén. Y hoy día pasa lo mismo. En las casas, quizás las personas que están alrededor nuestro no tienen idea de lo que es lo que estamos haciendo en la casa. Hay miles de casas. En realidad la iglesia como que explotó y el domingo está en miles de casas y no solo en un solo local reunidas muchas personas. Y eso hace que Dios, por supuesto, se manifiesta en la sencillez, pero la gente piensa que Dios se manifiesta en grandes templos, cuando en este mismo momento en su casa, por muy humilde que sea, ahí está el Señor con usted. Quisiera que participemos de la cena del Señor. Como lo habíamos dicho el día domingo pasado, vamos a administrar la cena en este día y le pido mucha atención, mucha reverencia, mucha comunión con el Señor, muy concentrado, eso es lo que quiero decir, y para recordar su muerte, yo diría su venida, su muerte y su resurrección y su exaltación. El Cordero de Dios que fue inmolado. Quiero leer antes de que ministremos la cena. Dice Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Esto está en la eternidad. Está sucediendo en la eternidad. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era infinidades de miriadas y de millares. Decían a gran voz, vea y note que aquí es la coral más grande de la historia de las eternidades. Millares de millares, miriadas de miriadas, sin fin. Infinidades de ángeles. Los ancianos estaban ahí, 24 ancianos que se cree que representa la iglesia de Cristo. La iglesia está ahí, los ángeles están ahí, todos estamos ahí. Y vamos a hacer algo extraordinario que deja lejos la ópera de París, todos los espectáculos que se dan ahí. ¿Puede imaginar la escena? Millares de millares, la iglesia está ahí y se va a adorar a un personaje, pero este personaje lo presenta Apocalipsis, dice que el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza.
Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, y oí decir, al que está sentado en el trono, fíjense, y usa una palabra de mucha sencillez para describir al que está sentado en el trono, el Cordero, el Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Y Evidons dice, amén. Amén. Pero dice Cordero. ¿Por qué Cordero? En la eternidad nos van a recordar, por toda la eternidad, cuál fue el precio que costó nuestra redención. A Jesús se le verá como el Rey de Reyes, pero también como Cordero. En la historia de la Biblia, el Cordero representa aquel sacrificio que los hombres tenían que hacer para que Dios pudiera perdonar sus pecados temporalmente. Hasta cuando Juan el Bautista señala a un carpintero que viene de Galilea y dice, he aquí el Cordero de Dios. Él, con mayúscula, el más grande, el único, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero que cuando lleguemos a la eternidad seguirá allí teniendo el nombre de Cordero, para recordarnos cuánto costó nuestra redención. Y por eso que el Señor antes de irse dijo, hablando de la cena del Señor, haced esto en memoria de mí, hasta que yo venga, o hasta que comamos y veamos en su reino. Hoy, que es domingo de resurrección, hoy celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo recordamos como Cordero. Y en la eternidad seguiremos llamándole el Cordero de Dios. Fue degollado, al matadero fue llevado y dice, no abrió su boca. Vamos a administrar la cena en este momento. El pan que comemos en la cena del Señor es símbolo del cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. El pan es el símbolo de la muerte, de su cuerpo. Por eso comemos el pan. Si usted es bautizado por las aguas, está en comunión con Dios, en comunión con la iglesia, puede participar de la cena del Señor ahí donde está usted. Si usted tiene pan, como lo habíamos dicho, puede tomarlo y juntos participemos en memoria del cuerpo que Jesucristo dio en la cruz, que Isaías 53 dice que fue roto por nosotros, fue molido por nuestros pecados. Y en memoria de ese sacrificio, comamos de este pan y recordemos, comámoslo con fe, que este cuerpo que el Señor llevó las enfermedades nos da fortaleza para que el Señor nos dé una buena salud, estemos sanos, tengamos fe. Así que por la fe comamos y recordemos que el cuerpo de Cristo fue roto por nosotros. Luego que el Señor cenó, tomó la copa, después que Él dio gracias, dijo, beban de Él todos. Y aquí dice, esto es mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por vosotros. Esto simboliza la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén.
Y también, cuando tomamos esto, que es símbolo de la sangre de Cristo, recordamos en la semana que tomamos esto. Y al mismo tiempo recordamos que la sangre tiene poder, tuvo poder para destruir el pecado en nosotros y nos da la fortaleza que cuando viene el impulso de pecar, porque viene, entonces recordamos que su sangre nos lavó y está sobre nosotros para darnos fortaleza, que Él llevó la maldición del pecado. Bebamos de Él todos en memoria de que su sangre fue derramada por nosotros. Señor, te damos gracias por la comunión con los hermanos. No estamos, Señor, de manera presencial juntos, pero como decía Pablo, en espíritu estaré en medio de vosotros. Y así, Señor, sentimos por la fe a los hermanos junto a nosotros como nos reuníamos antes para adorar tu nombre. Estamos unidos el uno del otro al cuerpo de Cristo. Ninguno de los que han creído en ti, Señor, está abandonado solo. Estos símbolos, este sacramento, nos recuerda que tu muerte, tu resurrección, pero que también estamos todos injertados en el mismo cuerpo. La iglesia es un cuerpo y tú eres la cabeza. Estamos unidos por el Espíritu, dice tu palabra, unidos cada uno de nosotros. Gracias por tu sacrificio, por tu resurrección, por tu muerte, Señor. El Cordero Pascual. A Él sea toda la gloria y alabanza, como dice Apocalipsis, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Cantemos este corito que dice: Dios está aquí. Cántelo con nosotros. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír. Dios está con usted ahí. Dios está con usted, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo le hablo y Él me puede oír. Santo, santo.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Esperemos que nuestros hermanos estén pues con nosotros en nuestra iglesia. Solo un corto anuncio. Decirles que algunos hermanos que estaban muy enfermos con respecto a este virus, por la gracia de Dios ya están, algunos de ellos estaban muy mal, ya están mucho mejor, gracias a Dios. Y gracias por orar por ellos. Pongo en su corazón una petición de oración de uno de los hijos de nuestro hermano pastor Hakim. El nombre se me escapa, yo lo había anotado. Taim se llama, Taim. Creo, no recuerdo si tiene 2 años o un poco menos, pero durante una semana ha tenido una fiebre muy alta que no ha podido bajar. Entonces le pido que podamos orar por él. Taim se llama. Manténgalo en su repertorio ahí de oración. No se olvide de ese niño que necesita nuestras oraciones. Y por supuesto por toda nuestra iglesia, que Dios pueda mantenernos en comunión con el Señor y unos con otros. Es importante que nadie se quede aislado. Hay hermanos, quizás, no sé si habrá todavía hermanos que no manejan bien las redes sociales. Sería bueno que pudiéramos estar alerta. No se encierre en su casa sin pensar en nadie más. Trate de llamar a alguien. Ayer me hablaban de una hermana que yo no tengo el teléfono de ella porque es una persona ya muy cerrada, no es muy abierta, pero sería bueno que todos nosotros, por lo menos en la semana, hablemos con alguien por teléfono o llamemos por teléfono a alguien, que usted se acuerde si alguien a lo mejor está aislado porque no conoce bien las redes sociales. Lo único que es llamar por teléfono, que es lo más sencillo. Pero no salgamos del confinamiento sin solo habernos encerrado nosotros en familia y luego cada uno se las arregló. Como cristianos tenemos que velar los unos por los otros aún a distancia. Y más que ahora hay teléfono, y más que ahora las llamadas son gratis. Usted puede hablar horas por teléfono, así que estemos pendientes de eso. El pastor Fosley está bien de salud. Los pastores que son ancianos de edad en la iglesia están bien. Jean Lepion también, gracias a Dios. Y ayer tuve una reunión con los hermanos pastores y planificando algunas cosas y viendo de qué manera podemos llevar adelante la obra de Dios de la mejor manera posible. Esto ha tomado de sorpresa algunos departamentos que no tenían mucha facilidad con las redes sociales, pero gracias a Dios se están poniendo al día. Nosotros ya lo hacíamos ya hace algunos 2 años, creo, 2, 3 años que estamos transmitiendo. Entonces, gracias a Dios que estábamos al día. Muy bien. Luego estaremos viendo los saludos. Nuestro hermano Andrew está pendiente de los saludos que usted puede enviar. Envíe saludos. No ponga solamente ahí bendiciones, por favor. No ponga ahí bendiciones y para salir del paso. No, escriba ahí, diga ahí, Dios les bendiga, queridos hermanos, soy tanto de tal país, o estoy aquí, o soy de la iglesia de Vidós, Dios les bendiga, que haya una interacción. Nuestro hermano estará leyendo los mensajes apenas terminemos la meditación de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a leer unos versículos en la epístola de los Romanos, el capítulo número 1. Y dice así, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según
según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Cuando usted viaja a Jerusalén, a la entrada, al lado izquierdo de la entrada, que se supone que es donde Jesús fue enterrado o estuvo en esa cueva, hay una nota en un cuadrado que creo que está en baldosa, y usted puede leer ahí Romanos 1, versículos 4 y 5. Entonces usted baja para ir a ver donde se supone que pusieron el cuerpo de Cristo, pero antes de bajar está escrito ahí lo que acabamos de leer, que Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Este evangelio habla, según la humanidad, dice el versículo 3, acerca de su Hijo Jesucristo, que era del linaje de David, de la carne. Israel esperaba el Salvador. Este Salvador o este Mesías tenía que venir del linaje de David. Pero antes de eso, quizás una palabra con respecto al estado de la humanidad. Muchas cosas podemos nosotros hacer, muchas cosas nosotros podemos realizar, muchas cosas podemos prometer. De hecho, la humanidad, desde que es humanidad hasta nuestros días, ha tenido un progreso enorme en todos los índoles, ya sea índole social, económico, en lo que respecta a la lucha contra las enfermedades, a la medicina, a la ciencia. No podemos decir que el ser humano no ha progresado en estas áreas, en la educación, el intelecto, cultivar el cráneo, el cerebro, y todas esas cosas han emergido de la humanidad, que la humanidad siempre ha tenido esa sed de querer crecer, aprender y avanzar. Todo ser humano, de alguna manera, vive mejor hoy que lo que se vivía siglos pasados. Y donde ha podido el ser humano poner un avance o avanzar, lo hace. Donde ve que puede hacerlo, lo hace. Si puede ir a la luna, pues trata de hacerlo y lo hace. Y más lejos que eso. Entonces, siempre el ser humano está en búsqueda de mejores cosas, de superarse en todos los índoles de la vida. Y cuando puede hacerlo, lo hace. No escatima fuerza ni dinero, sino que lo hace. Cuando no lo puede hacer, pues no lo puede hacer. Se dice que este famoso hombre Walt Disney, cuando falleció, pidió que se le congelara el cuerpo para que algún día, cuando la ciencia avance y puedan resucitar a los muertos, pues lo vuelvan a resucitar. No sé si todavía eso estará en pie, se necesitan millones para eso, pero él es lo que él había deseado antes de morir. Hasta ahora, ningún ser humano ha podido resucitar a otro ser humano. Si realmente esto pudiera hacerse, si se hubiera descubierto la manera en cómo poder resucitar a las personas, creo que la humanidad ya lo hubiera dicho y todo el mundo, cueste lo que cueste, lo tendría.
pero no lo tiene hasta el día de hoy. Solo hasta el día de hoy lo único que tiene es el deseo, el sueño, y lo plasma ese deseo y ese sueño en películas en donde se busca la copa donde Jesús bebió en la última cena, creyendo que en ella, echando agua, pues tendrá la vida eterna. Pero solamente ha quedado plasmado en películas. Pero hasta el día de hoy, la humanidad, por más que haya avanzado, no puede volver a la vida a un ser humano. ¿Cuánto daríamos para volver a la vida a un ser humano que acabamos de perder? Cuando un ser humano familiar muere, el dolor es terrible, es agudo, es profundo, y no dura solo un día ni dos. Algunos nunca vuelven a ser los mismos. Otros van muriendo poco a poco por causa del dolor. Pero no hay escapatoria a ello, y por eso le digo que cualquiera daría llegar ahí, entrar al velorio y dijera: fíjense que se ha descubierto, la medicina vale tanto, vale toda su casa, sus 5 carros, su casa. Las personas lo darían con tal de volver a encontrarse con su ser querido. Si usted lee los primeros capítulos de Génesis, va a encontrar: y fulano engendró a fulano y después murió. Y fulano engendró a fulano y tuvo tales hijos y después murió. Y fulano engendró a tal hijo y murió. Los primeros capítulos de Génesis, hablando del primer asesinato y de las primeras descendencias de lo que fueron las naciones, todo es muerte. La muerte entró, dice la Biblia, por un hombre, y así pasó a todos los seres humanos. Y aunque el hombre ha buscado y encontrado, gracias a Dios, muchas cosas que son de beneficio para la humanidad, sin embargo, esta tremenda bendición de volver a vivir no la ha podido encontrar. Y según este libro de Dios, que es la palabra de Dios, nunca lo encontrará, no podrá, no tiene la capacidad de hacer vivir a una persona que haya muerto. Por lo tanto, el versículo 3 que dice que el Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de David, Jesús llena esa cualidad, porque era hijo de David, descendiente de la tribu de la familia de David, la tribu de Judá. Pero había que llenar otras cualidades, tales como una vida santa, una vida que no esté manchada con el pecado, porque se supone que este Mesías llevaría sobre él el pecado, pero de otros, no el de él. Pero otra de las cualidades que tenía que tener es de arreglar de una vez por todas el problema de la muerte eterna. El simbolismo que encontramos en el Antiguo Testamento del enemigo de la muerte lo encontramos en Goliat. La Biblia dice literalmente que nunca había perdido ninguna batalla. La muerte nunca ha perdido una batalla. Cuando llega, nadie puede pelear contra ella, o quizás pelea unos cuantos días o semanas, pero cuando llega el momento de irse, se va. Todos perderemos, humanamente hablando, todos perderemos esa batalla. Todo ser humano perderá esa batalla. Así como David se enfrenta a Goliat, a un enemigo que no había perdido una batalla. Así el enemigo de la muerte necesita un contrincante como David que lo derrote. Ningún israelita, ninguna de las tribus del pasado pudieron vencer a ese Goliat. David lo venció. Y ahí vemos la imagen del enemigo implacable que nunca perdió una batalla y que generación tras generación, vea algún documental de la Primera Guerra Mundial. Todos los soldados
que sobrevivieron de esa guerra no está ninguno vivo. Y de esa generación no hay nadie vivo. Y estamos hablando de millones de personas. Por eso, este enemigo es implacable y se necesita otro David para vencerlo. Dice el versículo 4, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado como con poder Hijo de Dios por la resurrección. Este descendiente de David tenía que ser e iba a ser el Mesías, iba a ser declarado. En otras palabras, la palabra ahí declarado significa tenía que ser revelado como hijo de Dios, directo hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios podía vencer ese enemigo que es la muerte. Por eso que la Biblia se ocupa de mostrarnos resurrecciones. Todo un evangelio, como el evangelio de Juan muestra la parte divina de Jesús. No era solamente descendiente de David, sino que también era Dios. Porque hizo milagros, caminó sobre el agua, cambió el agua en vino, sanó enfermos, alimentó a miles de personas. Y termina en Juan cuando dice que resucita a Lázaro. Fíjense, 4 días de muerto y lo resucita. O sea que está mostrando, no nos detengamos solo a la resurrección de Lázaro en sí, como persona. Fue algo glorioso. Pero el punto está en que ahí está mostrando que Jesús es el David que venía a vencer a ese Goliat invencible. Jesús tenía que ser Dios para vencer la muerte. Ningún ser humano puede vencer la muerte. Ninguno. Por eso que Pablo dice a Timoteo, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tenía que ser Dios, no podía ser otra persona que podía vencer el terrible enemigo que es la muerte. Incluso hay personas que hay un libro muy conocido de salud de un escritor chileno, de un tal Acharane, ¿no es cierto? Acharán. Si usted lee ese libro va a encontrar muchas maneras de sanar enfermedades que uno contrae de manera natural. Y por lo visto funciona porque yo tengo, mi suegro, el libro ese es como su Biblia para él. Y no tiene 60 años, tiene 92 años. Entonces como que parece que funciona eso. Pero podría uno decir, bueno, Jesús fue un hacedor de milagros. Incluso Acharán en ese libro dice que la tierra es buena para hacer ciertas pociones para sanar enfermedades. Y Acharán dice, por eso que Jesús usó barro para sanar los ojos de un ciego. Usó la tierra. Y podría uno decir, bueno, al fin y al cabo Jesús fue un milagrero, usó milagros. Pero Jesús hizo el milagro. En Chile decimos así, el milagro. ¿Cuál? 1 Corintios 15. Yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir que hoy celebramos al Dios hombre, a Jesús descendiente de David,
y al único que ha podido vencer el enemigo implacable que es la muerte. Se apareció a muchos, a Cefas, a Jacobo y a 500, dice Pablo. Por eso el Salmo 16 dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija también. Mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Aplicado a Cristo, pero también nosotros, se nos aplica a aquellos que creen en ese Jesús, que no solo era descendiente de David, sino que era Dios para poder vencer el pecado y la muerte. Y Pablo dice a los Corintios, pero ahora Cristo ha resucitado. En nuestra iglesia, el departamento eslavo y rumano, en el día de Pascua como el día de hoy, en la iglesia cuando llegamos en la mañana, que ellos tienen el culto a las 9:30 de la mañana, creo, y nosotros vamos llegando, algunos van saliendo, y cuando es Pascua los saludan a uno, porque los países del este, los cristianos saludan así el día de Pascua, el saludo es así, Cristo resucitó, y el otro responde, el otro hermano, verdaderamente ha resucitado. Ese es el saludo cristiano en los países del este. Cristo resucitó, y el otro responde, verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado entre los muertos, el primero de los que han muerto. En Adán todos mueren. En Cristo, oiga bien, y aquí ya vamos concluyendo, pero acá hay un punto que quiero tocar ya final. En Cristo, todos seremos vivificados. Todos volveremos a la vida. Lázaro fue resucitado, pero hoy está muerto. Esperando la resurrección del David nuestro, aquel que venció el terrible enemigo de la muerte. Seamos ricos, pobres, estemos enfermos y nos sanamos. Hay gente que sana del cáncer, a la larga vamos a morir. Pero Cristo es nuestro Mesías. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1:5, dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos. Se reveló como Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. Esa es la idea. Pero aquí está el punto, que lo vamos a ver más adelante con el favor de Dios, estudiando Marcos. ¿Quién es este que manda al mar y al viento cuando hubo aquella tempestad? ¿Quién es este que manda al mar y al viento? Se asustaron los discípulos. Fue una crisis que les llegó y se hicieron una pregunta, yo diría, seria y urgente que responder. ¿Quién es este que él manda al mar y al viento? Y en Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos dicen, dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, algunos de los profetas. El único que responde bien es Pedro, Simón Pedro, que dice, tú eres el Hijo de Dios. Lo mismo que dice Pablo, declarado Hijo de Dios. Declarado Hijo de Dios. Pudiéramos concluir entonces que Pedro era más sabio que los demás o tenía más teología que ellos. Sin embargo, no le dio el gusto el Señor a Pedro de que se creyera algo, sino que le dice, no, Pedro, esto te fue revelado del cielo. Esto te fue revelado del cielo. Entonces la pregunta es esta. El Evangelio habla acerca de Jesús como Hijo de Dios.
de la simiente de David. Muy bien. Pues los musulmanes creen en Jesús como un profeta de la simiente de David. He visto libros de budistas que hablan acerca de las enseñanzas de Jesús y que animan a leerlas. Hoy día, escuchen bien lo que les voy a decir, hoy día están prácticamente quebrando algunas, ¿cómo se diría en español? Chocolaterías. Eso es. ¿Por qué? Porque en esta semana es donde se venden más huevos de Pascua, de chocolate, por lo menos aquí en Francia. Grandes, pequeños, de todos colores. Y resulta que en esta semana pues no han podido vender nada porque la gente no sale y están confinadas. Pero yo le pregunto esto, ¿qué tiene que ver Jesús de la Biblia con huevos de chocolate? Nada. Entonces ese Cristo al cual la gente dice que hay que festejarlo comiendo chocolate, tampoco es el verdadero Cristo. Los judíos no creen en el verdadero Cristo. Los musulmanes no creen en el verdadero Cristo. Los budistas no creen en el verdadero Cristo. Tienen un Cristo falso. El Cristo verdadero es aquel que resucitó de entre los muertos y no hay otro que haya resucitado entre los muertos. Entonces la pregunta sería, ¿quién dicen los franceses que yo soy? Ellos dicen que es le bon Dieu, le petit Jésus, el pequeño Jesús. ¿Quién dicen los musulmanes que soy yo? Pues dicen que tú eres uno de los profetas de la Biblia. Nada más. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pues ustedes dicen, Jesús es el Hijo de Dios, el único Hijo del Dios viviente, el que murió, resucitó y el que venció el pecado y la muerte. Entonces, gloria a Dios, porque esto te ha sido revelado por mi Padre que está en los cielos. ¡Qué privilegio poder ver al verdadero Cristo con una verdadera revelación de Dios! Hay miles de Cristo en esta tierra. Miles, literalmente miles. El Cristo blanco, el Cristo negro, hay miles. Ojo, cuidado que te equivoques de Cristo. El Cristo de la Biblia murió, resucitó, está vivo y venció la muerte y da vida eterna y perdona los pecados. Y un día levantará a todos los muertos que creyeron en Él. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá jamás. Ese es el verdadero Cristo. Bendito sea Dios si lo tienes. Bendito sea Dios si lo tienes. Para Pablo, Jesús ya dejó de ser un líder de secta, de una secta. Ya dejó de ser uno que pervertía el judaísmo. Para Pablo ya dejó de ser un simple carpintero. ¿Cuál es tu Cristo? ¿Tienes esperanza que volverás a la vida? ¿Tienes esperanza de vida eterna? ¿Tu Cristo es poderoso para volverte a dar vida? ¿Cuál es tu Cristo? ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Hay que volver a casa, como el hijo pródigo. Volvamos a la casa. Quizás usted está confinado ahora, pero no está en la casa del Padre. Está en su casa usted. Lo que Dios quiere es que volvamos a su casa, espiritualmente hablando, a la casa de Él, porque ahí estaremos seguros.
ahí estaremos protegidos. Y un día cuando tengamos que partir de esta tierra, nos vamos con la esperanza. Muchos cristianos del pasado pusieron en sus tumbas, fulano de tal, aquí yacen los restos de fulano de tal, en espera de la resurrección de entre los muertos. Otros dicen aquí reposan los restos de fulano de tal en espera del llamado de su Señor. Y termino y les digo, el Cristo verdadero de la Biblia no necesita que usted haga una obra para que usted se salve. El verdadero Cristo de la Biblia hizo todo para que usted sea salvo. Usted no puede añadirle nada a la obra perfecta que Él hizo. Ese es el verdadero Cristo de la Biblia. Fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque la humanidad, Señor, ha avanzado mucho en todas las índoles, la vida, sin embargo, Señor, no ha podido llegar a encontrar la solución para la vida eterna. Y tus simples palabras, pero poderosas a la vez, fueron escritas, Señor, hace mucho tiempo atrás. Y siguen ahí, Señor, escritas, atravesando, Señor, y desafiando el tiempo y las generaciones. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Lo creemos. La historia dice que tú eras un carpintero allá en Galilea, lugares pobres, ni siquiera un sacerdote del templo, y que nació en una ciudad muy pequeña. Pero creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador de nuestras almas. Y en esta tarde todos te decimos, Señor Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente y no hay otro Mesías. Mahoma está enterrado y todos los demás seguirán enterrados. Pero como dice el Salmo 16, el Padre no te dejó ver corrupción. Al tercer día, con el poder del Espíritu de Dios, fuiste resucitado, Señor. Y ahora podemos ver más allá de esta vida. Por la fe vemos a nuestro amado Salvador. Vivo, como dice Apocalipsis, adorado por los ángeles, temido por los demonios, esperándonos en la gloria. Amén. Sé, Señor, que el día que nos vayamos de esta tierra, tú estarás esperándonos. Como dice aquel cántico, del otro lado del río. Mi amado Salvador, de pie estará esperándome para darme la bienvenida en su seno eterno. Señor Jesús, te adoro. Señor Jesús, tú eres único. Te reconozco como Salvador y Señor. Moriste, resucitaste y me lavaste en tu bendita sangre para ser salvo. Creo en ello. Creo en ello.
y que un día volverás por nosotros. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia. Fortalece la fe de ellos. Que no fijemos nuestra mirada en lo que está en esta tierra. Que nuestra mirada pueda levantarse más allá de las estrellas, más allá del firmamento. Que nuestra mirada se fije en el cielo como la de Esteban, viendo a Jesús a la diestra de la majestad. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Y ello nos ayuda a respirar y no ahogarnos en medio de tantas cosas. Ello nos da, Señor, tranquilidad de que nos esperas en aquel día. Y en este momento, revela, Señor, aquel que todavía no te ha conocido, aquel que todavía te tiene como una simple religión o como un gran maestro, como te tenía Pablo en su momento. Revélate a aquellos, Señor, que todavía no ven a Cristo como el único Salvador y suficiente Salvador. Salva, Señor, ahora en el nombre de Jesús. A aquellos que no son salvos, que vean la cruz, que vean la muerte de Cristo, que ellos debían estar ahí. Y sálvalos, convierte sus corazones a ti. Ábrele los ojos para que vean al verdadero Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor. Amén. Amén.